Queridos hermanos y hermanas, espero estén teniendo un feliz sábado cada uno de ustedes junto a su familia. Quisiera saludarles de forma especial y compartir con ustedes un tema de reflexión relacionado en específico con una festividad que nos convoca ahora muy pronto, esta semana. Celebramos nosotros Nochebuena y después la Navidad. Y es por eso que quisiera yo compartir pantalla en esta hora para ver el tema que vamos a tratar en este culto joven. ¿Cuál es el verdadero regalo de la Navidad? Se llama. Espero que ustedes puedan estar viendo en este momento la pantalla eh, que estoy compartiendo. Y sin duda la Navidad, a veces, sobre todo en la sociedad que no tiene a Dios en su corazón, ha convertido esta festividad en un momento especial de consumo. Si usted ha pasado estos días por el centro o por el mall, se va a dar cuenta que está lleno de personas vendiendo, comprando y muchas veces tergiversando el verdadero sentido de la Navidad con el consumismo. Otros entienden la Navidad como un momento de reunión especial de la familia, pero nada más que eso. Pero nosotros como cristianos tenemos que dar a la Navidad el verdadero sentido que ésta tiene. Si bien no es la fecha la que nosotros como cristianos celebramos, es el acontecimiento que nos invita a reflexionar, es decir, el nacimiento de nuestro Salvador. ¿Y por qué es tan importante recordar que Jesús un día nació? Bueno, para eso nos vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 3. ¿Por qué Génesis 1:3? Porque cuando nosotros observamos los eventos que circunscriben el momento especial de la Navidad, nos damos cuenta de algo interesante. La Navidad es el momento en que Dios, de cierta manera, permite que la luz que un día iluminó el mundo vuelva a recrear y a comprarnos nuevamente como nuevas criaturas para restaurar en el hombre la imagen de Dios. Al principio de la creación, la Biblia menciona en Génesis 1:3 que la tierra estaba desordenada y vacía. Y además dice la Biblia que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Una característica del mundo antes de la creación era su oscuridad. El mundo estaba oscuro, desordenado y vacío. Es entonces que irrumpe en la creación Dios diciendo, y sea la luz, y la luz fue, dice Génesis 1:3. Luego de esto vinieron la serie de hombres de Dios, una línea genealógica especial de hombres santos. Sin embargo, la gran mayoría de la población mundial vivió apartado de Dios hasta que Dios tuvo que intervenir. Y hay algo muy interesante allí. La Biblia en Génesis 6:5 menciona que Dios vio la maldad de los hombres y se dio cuenta que era mucha y tomó una decisión. Allí comienza a producirse la separación entre Dios y el hombre, porque Dios dijo, no contenderá más mi espíritu con el hombre porque él es carne. Hay esa separación. Por primera vez en la Biblia aparece esa separación entre lo espiritual y lo carnal. Y Dios deja de intervenir en la humanidad y envía su juicio a través del diluvio que usted y yo conocemos muy bien. En Génesis 6:3 entonces dice, y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Dios decide, por tanto, alejarse de la humanidad, no sin estar uh, buscándola cada día, trayéndola de nuevo a sí mismo. Viene la época de los patriarcas, Dios levanta a Abraham, lo envía a la tierra prometida, le da la promesa de una simiente verdadera, viene el pueblo de Israel, viene el momento en que Israel llega a Egipto, sale de Egipto con Moisés, el éxodo, los reyes, los jueces, perdón, primero después los reyes, y así una serie de altos y bajos del pueblo de Israel, de acercamientos al Señor, de arrepentimiento sincero y también de apostasías profundas, hasta que llega el momento especial en que a través de Daniel Dios hace un panorama general del mundo, y dentro de este mundo, de estos grandes imperios que aparecen en Daniel capítulo 7, el pueblo de Dios está entre medio de esta historia. Y en el panorama general aparecen cuatro bestias que usted bien conoce: Babilonia, el león, leopardo, perdón, el
Medo-Persia, ese oso que aparece en Daniel 7, el leopardo, ¿cierto?, de 4 alas y 4 cabezas, Grecia, y finalmente el último imperio que menciona Daniel es una bestia indescriptible. Dentro de esa bestia indescriptible sale un cuerno pequeño, pero no deja de existir por ello la bestia indescriptible. ¿Cuál era esa bestia indescriptible? La Biblia menciona que es Roma, y es en este último momento de la historia universal, de estos imperios que se levantan uno tras otro, que nace nuestro Salvador en medio del apogeo de Roma, en el momento más oscuro de la historia. eh, es que el Señor vino a nacer. ¿Por qué es importante y por qué Jesús nace en este momento de manera particular? Bueno, la profecía nos va dando luces de que Roma efectivamente nunca cayó o dejó de existir, sino que mudó o se transformó ahora en un poder religioso, pero que algún día también ocupará una esfera importante en la política, haciendo que el mundo entero apostate contra el Señor. Pero cuando Jesús vino no solo estaba la oscuridad de Roma, su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se veía sumado en una profunda ignorancia de la verdad. Los reyes, los sacerdotes, los hombres de Dios, los escribas y los más encumbrados hombres de Israel no estaban al pendiente del momento especial cuando Jesús vendría. En medio, dijo Jesús en Mateo 12:33, del pueblo de Israel iba a haber una generación de víbora que no sabría hacer lo malo. Un mundo al que Él vino, un pueblo al que Él vino, pero como dice bien San Juan, los suyos no le recibieron. Así fue el momento cuando Jesús vino a esta tierra. Isaías 1:3 menciona un poco este alejamiento de Dios, del pueblo de Dios, de su Dios, de no conocer al Señor cuando vendría. En esta profecía bastante llamativa que nos invita un poco a mirar el establo de Belén, cuando dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Quiero llevarte un poco a entender. Partimos con Génesis, en medio de la oscuridad, del desorden, de la desolación del mundo antes de la aparición de Dios en la creación. El mundo se encontraba en tinieblas. Pero Dios dijo: sea la luz, y la luz apareció. De la misma manera, en el momento más oscuro del pueblo de Israel y de la historia del mundo, Jesús viene a aparecer para, de la misma manera como menciona Génesis 1, del 3 y 4, aparece la luz, ahora aparece la verdadera luz para la nueva creación del hombre a través del nacimiento de Jesús. Interesante el concepto de la luz que hemos mencionado, aparece también a través de una estrella que guía, sobre todo a unos sabios, a unos eh, magos de Oriente. Era una profecía dicha por un profeta pagano, un profeta gentil llamado Balaam. Él decía en el libro de Números 24:17: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Números 24:17 menciona una profecía de una estrella que alumbraría. Una estrella no alumbra en todo su esplendor. Una estrella solo guía de manera pequeñita, una pequeñita luz que va guiando. Lo interesante de esto, y también triste, es que probablemente la estrella, o lamentablemente esa estrella, no guió a los guías de Israel, sino a los más humildes. Y esa es la enseñanza maravillosa de, de Belén y de la historia del nacimiento de Jesús. ¿No eran acaso los sacerdotes aquellos que debían proclamar las buenas nuevas a la nación? ¿Dónde estaban estos sacerdotes cuando el Salvador nació? Es interesante que la buena nueva que comenzaría a alumbrar Palestina vendría de tierras lejanas. Los magos del Oriente no eran judíos. Los magos del Oriente venían de tierras lejanas, pero vinieron a proclamar en el mismo centro de Israel al propio rey
de la nación el nacimiento del Mesías, y con ello estos se convirtieron en los primeros predicadores, en los primeros anunciadores del Evangelio, de ese Evangelio que significa literalmente esa buena noticia. Y Zacarías lo había dicho ya: a los que están lejos vendrán y edificarán en el templo, y conoceréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y será esto, si oyereis obediente la voz del Señor vuestro Dios. Mire, este texto es claro, Isaías 66, hablando de estos eh, magos de Oriente. Multitudes de camellos de Madián y de Efa cubrirán tu tierra. Vendrán los de Saba, traerán oro, incienso y cantarán alabanzas al Señor. Esta profecía de Isaías 60, verso 6, anuncia que los predicadores evangélicos de esta buena noticia, que la luz comienza a aparecer dentro de la oscuridad de la historia del último imperio romano y del propio pueblo de Israel, que se encontraba en la más absoluta apostasía, de alejamiento espiritual, aparecería la luz del evangelio, el nacimiento de Jesús, y no anunciado por su pueblo, anunciado extrañamente por gentiles pueblos paganos que no le conocían, pero que reconocieron en esa estrella a su hacedor. Otra cosa interesante son los pastores. Estoy recreando un poco el ambiente que recibió el Salvador. Un establo con animales, como leíamos: el buey conoce la voz de su amo, y el asno el pesebre de su señor, pero el pueblo de Israel no entendía. Luego, en esta anunciación, en esta estrella que guía a los que siguen el camino de la guía y llevan la buena noticia al pueblo de Dios, resultan no ser del pueblo de Dios, resultan ser estos magos de Oriente. Y ahora uno de los humildes y pobres pastores también se convierten en personajes relevantes dentro de este cuadro del nacimiento de Jesús. En el libro Jerusalén en los tiempos de Jesús, de Jeremías Joaquín, él escribe que la labor de pastor de oveja era una de las más denigradas en los tiempos de Jesús. Nosotros hoy día decimos: oh, el buen pastor, ¿cierto?, de las ovejas, de muchas parábolas que ocupó Jesús. Entendíamos como que el rol o la obra de un pastor era un trabajo encumbrado e importante, porque aparece muchas veces en la Biblia. Sin embargo, este autor analiza las profesiones, las costumbres del pueblo de Israel en tiempos de Jesús, y se da cuenta que la labor de pastor no era tan importante, sino que era más bien desprestigiada, denigrada dentro de la propia nación. Por lo tanto, estos pastores eran considerados como personas humildes y pobres dentro de la comunidad judía. Y en el libro de Isaías 66, verso 1 y 2, el Señor hablaba de estos humildes pastores que recibirían su palabra y que guiarían también o estarían presentes para ver la grandiosidad de la irrupción de Dios en la oscuridad del mundo, de la irrupción de la luz. Estos personajes que estamos mencionando, tanto María y el humilde José, como los pastores pobres de Belén, como los magos del Oriente, pueblos paganos, vendrían junto con los animales a ser de cierta manera observadores y testigos de la nueva creación de la humanidad, cuando la luz verdadera brillaría en la oscuridad de la historia. Así ha dicho el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa podrían edificarme? ¿Qué lugar pueden ofrecerme para mi reposo? Y el verso 2 me gusta mucho. Mira cómo dice el verso 2: yo hice todo con mis propias manos, y fue así como llegaron a existir. Yo pongo la mirada en los pobres. ¿Escuchaste? Yo pongo mi mirada, la mirada en los pobres y humildes de espíritu, y en los que tiemblan al escuchar mi palabra, palabra del Señor. ¿Te acuerdas? Ayer el pastor Erwin Barriento estuvo hablando un poco de esto, cómo al escuchar no pudieron callarse los pastores y salieron a anunciar que el Salvador había nacido, y pudieron estos humildes, estos pobres, contemplar la luz nuevamente
brillando ahora en medio de la oscuridad de la historia universal. Dios irrumpe en la oscura historia. Sus testigos son una humilde pareja de Nazaret. Sus testigos son unos desprestigiados pastores de Belén y unos magos del Oriente. El Señor decide de aquello que es visto como nada, como oscuro, como irrelevante, sus testigos primeros del gran acontecimiento de la historia del mundo. Porque este niño que ha nacido en Belén, dice Malaquías 4:2, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. En sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hermano y hermana, este niño en ese humilde pesebre de Belén traería la salvación de la humanidad. ¿Cómo no contar esta historia en esta fecha? Cuando los corazones humanos están más enternecidos, es cuando tenemos que llegar a sus corazones para mostrarles lo grandioso que se celebra en este evento. No es el viejo pascuero, ese invento, ni los regalos, ni ninguna otra cosa. El evento más importante es que Jesús nace, es que Jesús, Dios se hace carne, es que Dios decide compartir esta nueva creación con los más desprestigiados y los más alejados. Es increíble. A mí me encanta y me apasiona el mensaje de Navidad, porque entiendo que el acontecimiento que ocurrió fue tan irrelevante para muchas personas encumbradas de Israel, pero fue verdaderamente un acto sorprendente, base misma del cristianismo. Por nada el apóstol Juan dirá en una de sus cartas que cualquiera que no confiesa que Jesús no ha venido en carne, perdón, que cualquiera que no confiesa que Jesús ha venido en carne es anatema, no le recibáis. La encarnación de Jesús es el tema principal, la base misma de la teología cristiana. Tal como en el inicio, en el alfa, apareció la luz que comenzó a alumbrar y aparece Dios para crear todo, de la misma manera ahora al final de este imperio de las 4 bestias de Daniel 7, al final el último imperio, el imperio romano, iba a ser en medio de esa oscuridad, de esa tiranía, de esa terrible condición del mundo, aparecería de nuevo el concepto de la luz que aparece al inicio. Por eso el Señor Jesús dirá en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y esto me gusta. Aquí comienzan los regalos de Navidad. ¿Cuáles son los verdaderos regalos de Navidad que debemos recordar en esta fecha? El primero de ellos es que aquel que vive en la eternidad irrumpe en la temporalidad. Aquel que está por sobre el tiempo participa con los hombres del tiempo. La creación del Edén tuvo algo parecido. El séptimo día, el Señor irrumpe en el tiempo, estando Él fuera del tiempo, pero ingresa en el tiempo de los hombres para compartir 24 horas con la humanidad. De la misma manera, tras el nacimiento de Jesús, la Biblia dice que Jesús entra nuevamente ahora en este nuevo ciclo, confirmando de nuevo el sábado, en el tiempo de los hombres. Se somete a la ley de Moisés. ¿Pero para qué? Aquí está el regalo. Dice Gálatas 4:4 y 5, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Qué interesante.
Jesús en el Edén irrumpe en la creación, entra en el tiempo de los hombres para compartir como hijos con Adán y Eva. Adán y Eva escogieron desobedecer a Dios y fueron alejados de Dios. Pero viene Jesús ahora tras su nacimiento, irrumpe otra vez en el tiempo, y eso es Navidad. La irrupción de la eternidad, de la temporalidad humana, la irrupción de Dios eterno en medio de los hombres. Entra Dios ahora a vivir el tiempo con los seres humanos y a formar nuevamente una nueva pareja del Edén. Ahora es Cristo el hombre, el nuevo Adán, forma una nueva mujer para compartir el tiempo con ella. Esa mujer es su pueblo y su iglesia. A Jesús ese Adán, Eva es su iglesia. Y muy pronto el Señor volverá para casarse con ella. Ahora no irrumpiendo Él en el tiempo nuestro, sino sacando a los hombres de su temporalidad y llevándolos a la eternidad. El segundo regalo del Edén es este. El segundo regalo de Belén es este. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Filosóficamente hablando, científicamente hablando, todo lo que es creado participa del tiempo y del espacio. Somos materia y ocupamos un lugar en el espacio. Y lo interesante es que Cristo, Dios, participa primero en el regalo. El primer regalo es que participa ahora en la temporalidad, en el tiempo humano, el primer regalo. Y el segundo regalo es que Él también participa de la materialidad humana, porque Cristo se hace hombre, se hace carne y sangre. Ese regalo es maravilloso. Porque cuando incluso los seres humanos salgan de la temporalidad por un momento y participen en el cielo de la eternidad, Cristo seguirá manteniendo un regalo preciado que lo llevará por los siglos de los siglos. Ese regalo es su naturaleza. El Cristo que está en el cielo es carne y hueso, carne y sangre, y por siempre llevará las marcas de la humanidad. ¡Qué privilegio! Nosotros, la oveja negra del mundo, del universo de Dios, la oveja descarriada del universo de Dios, tiene el privilegio de que un miembro de la divinidad ocupe su naturaleza. Este es el segundo maravilloso regalo que nos recuerda Navidad. Jesús, Dios, se hizo hombre. A través de estos dos conceptos, tiempo y materialidad e encarnación, Jesús puede estar para siempre con nosotros. Como dice su promesa en Mateo 28, verso 20, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Te llevo en mi piel, dice Jesús. Comparto tu tiempo, dice Jesús. Es por eso que cuando se acerque, y ya se está acercando, la hora oscura de la humanidad, cuando Roma vuelva a sonar fuerte y a gobernar de nuevo, cuando se quite ese manto de humildad y religiosa y envenene a todo el mundo, como dice Apocalipsis 14:8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído a Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones. De nuevo Roma gobernando el mundo, y en medio de este gobierno del mundo, esta nueva Roma, momento oscuro a través de la historia, trae también otra vez el retorno de la luz. Con Jesús inicia la alborada, pero en el tiempo del fin llegará el momento en que la luz llegue a todo su esplendor, porque la verdad es como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Cuándo comienza a alumbrar? En el nacimiento de Jesús. ¿Y cuándo termina? Cuando Jesús regrese por segunda vez, previo a su venida, ocurrirá este evento especial, Apocalipsis 18:1,
Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia y la tierra fue alumbrada con su gloria. La luz que nace en Belén comienza ahora a llegar al mediodía, cuando Jesús aparece a irrumpir ya definitivamente en la historia nuevamente para regir con vara de hierro a todas las naciones y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hermano y hermana, eso celebramos en Navidad. Eso recordamos en Navidad. Cuando estés cenando con tu familia esa noche de Navidad, recuerda esto. Jesús participó de tu tiempo. Jesús participó de tu carne. Es por eso que tenemos el desafío, querido joven, jovencita, de separar siempre un tiempo para Dios, cada día y cada sábado. Porque el sábado, como en el inicio, cuando recién apareció la luz, continuando con Belén, el segundo inicio de la humanidad, y hasta que se acabe los tiempos, ha de ser el memorial en que Dios irrumpe en la temporalidad de los hombres para compartir con ellos y gracias a la encarnación de Jesús de nuestra naturaleza. Que Dios nos bendiga. Oremos al Señor para terminar. Padre Santo, gracias por cada hermano y hermana que ha escuchado en esta hora este mensaje, por cada joven y señorita que ha participado de este culto joven y ha podido oír, Señor, tu palabra. Te rogamos que bendigas, Señor, esta Navidad de cada hermano y de cada hermana. Que cada día puedan entregarte su corazón. Señor, que puedan poner ante ese pesebre de Belén su vida. Señor, todo lo que son, todo lo que hacen, te pertenece a ti, porque un día nos regalaste todo lo que más amabas, tu propio Hijo. Y en su nombre damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros y lo que sabemos harás en el futuro. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que Dios le bendiga, un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Cuídense.